aquí con ustedes y todo un gustazo y un privilegio por regalarme su tiempo. Bueno, pues el día de hoy, preguntas y respuestas de todo lo que quieran preguntar, excepto ya saben, porque de los temas que tengo por puesta la corbata dorada, no. Ahí en fuera podemos hablar del QFS, de las medbeds, vamos a hablar también o contestar preguntas más que nada de todo lo que viene de importante en estos cambios para la humanidad bonitos y todas las dudas que pues, han tenido, sobre todo si eres nuevo en el canal y no has visto otros videos, pues bueno, este puede ser una muy buena oportunidad para poder preguntarle a tu servidor con lo que yo pueda aportar. Acuérdense que no tengo la verdad absoluta conmigo, pero por lo menos trato de informarme lo mejor posible para poder brindarles a ustedes pues lo más exacto que se pueda, ya que pues creo que muchos no me dejarán mentir, que pues todo lo que les he dicho no es en vano, no ha sido falso, ha sido bien investigado por servidor y trato de hacer lo mejor posible mi chamba, ¿vale? Pues bienvenidos familia, buenas tardes a Europa, buenas noches pero en Europa, buenas tardes a todo el resto del mundo que me ve por acá, sobre todo la mayoría que son de Latinoamérica. Y América, bueno, por acá también en México, bastantes personitas, mucha gente de Colombia, gracias. Yo estoy bien contento con ustedes, gente linda de Colombia, porque pues son mayoría, no exactamente qué. Pero bueno, bienvenidos, o sea, todos los países, bienvenidos aquí, somos hermanos todos. Bueno, además, antes de comenzar con sus preguntas y respuestas, quería comentarles algo interesante que me encontré por ahí, que subió Liberación Planetaria, que al parecer no hubo más apoyo de Estados Unidos hacia Argentina, no le están prestando en dólares ni están dejando utilizar sus dólares como moneda. Entonces lo que está buscó una alternativa a Milei, pidiéndole al presidente de México que pues que les eche la mano si pueden ellos utilizar como moneda el peso mexicano, ya no tanto el peso argentino. Eso es una excelente noticia para ambas partes, ¿no? Hay varias ofensas que ha hecho Milei a México. La principal y más fuerte fue de que cuando llegó al poder, pues Argentina tenía una deuda con México y Milei simplemente se lavó las manos como Pilatos, diciendo, pues ¿qué crees? Pues yo no lo debo, hay que cobrarle las administraciones anteriores, entre otras cosas que ha habido. Ahora, al darse cuenta que hay problemas, pues bueno, no me queda otra opción y pues el superpeso va que vuela para estable, es una moneda estable, de hecho ya no es que vuela, es ya una moneda estable. Y pues en lo que se levanta su economía argentina sería muy bueno por ambas partes, ¿no? Que tuvieran esta negociación, serían muy bueno. ¿Por qué? Porque una moneda estable le permitiría estandarizar y activar bien su moneda, estandarizar su moneda argentina. Pidió Milei estar en la toma de presidencia de la futura presidenta que ya está electa, Claudia Sheinbaum, y pidió que estar presente. Sin embargo, parece ser que no es persona todavía no grata. Creo que el presidente le dijo, bueno, mira, si negociamos ahora sí te aceptas que Argentina nos debe dinero, no me lo pagues todo ahorita, obviamente con que vayamos poniéndonos de acuerdo en cómo se le va a pagar a México esa deuda, y pides una disculpa pública por todos los demás groserías que has hecho. Entonces podemos platicar de que vengas a ¿cómo se llama? México para toma de posesión, de toma presidencial de Claudia Sheinbaum, y podremos hablar de esa negociación. A ambos países les conviene, no es hacerle ningún favor a Argentina, es una negociación nada más. Yo me daré mucho gusto porque eso nos hermanaría más a la gente de Argentina con México. Ellos podrán entrar libremente a México y nosotros también para allá. No se pediría, obviamente, pasaporte, sí, obviamente, pero no una visa. Y muchos otros beneficios. Pasaría a ser un estado, no estoy tanto, tendrían obviamente su independencia totalmente, pero sería un estado colaborador, ¿vale? Del territorio mexicano. O sea, habría más hermandad, para que me entiendan. Yo lo veo de un modo muy positivo y muy bueno. Y bueno, entre otras cosas, pues ha estado habiendo mucho movimiento a nivel monetario. Ha estado cayendo el dólar todavía. Se dio una recuperadilla ligera, pero ya les había yo dicho en otros videos que iban a ser 3 recuperadas antes de la fractura final. Esta es la tercera vez que sube el dólar.
y ya va para abajo otra vez. Entonces, ya varios países también ya no están comercializando. Me acabo de enterar también que Venezuela ya no está utilizando dólares. Ya solicitó su entrada a los BRICS. Por lo pronto ya solicitó entrar a hacer comercio con ellos. Vale, esto es una excelente noticia para Venezuela. Felicidades, Venezuela. Está próximo a entrar a los BRICS, si no es que ya está. Nos falta hacerlo oficial. Para que no haya sanciones por el lado de Estados Unidos, van a manejar, parece que criptomonedas todavía, pero creo que hasta donde sé, creo que van a ser las que están respaldadas por oro, plata y metales. O sea, las que valen, para que no se pierda tampoco su economía, si no se va a caer nuevamente. Entonces esto es una muy, pero muy buena noticia. Es todo. Familia, pues gracias por todos sus bonitos, como les dije, en el canal de Telegram, de Conciencia en Amor Sagrado. Me voy a ir con las preguntas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, los recibo con todo el corazón, más no los voy a poder leer ahorita, pero les prometo, siempre los he leído. Después, un día, dos después, cuando tengo chancecito, me pongo a ver todo el en vivo y leo cada uno de sus comentarios. Así es que de verdad, gracias con todo el corazón por anticipado. Y pues vámonos, como el programa es de preguntas y respuestas, vámonos para que nos dé chance de hacer todo, por lo menos espero terminarlas. Empezamos con la primera, que es de Lucy Carlo. Saludos, se dará este año, dependiendo qué es lo que preguntas, Lucy, pero hay ciertas cosas que probablemente sí, otras que probablemente llevan más tiempo a hacer. Vale, entonces podría pedirte que seas más específica con tu pregunta. Vale, entonces por acá, bienvenidos a todos los que van llegando, familia linda del corazón. Y como todos los viernes aquí, yo a gusto. De verdad que para mí es un gusto estar aquí. Dice Conrado López, ¿sabes si ya escribieron al encargado del banco de proyectos y esto es falso? Pues que yo sepa, no puedo contestar tanto tu pregunta completa, hermanito, porque traigo la corbata, pero yo sé que lo único que puedo decirte es que no hay un banco específicamente que se dedique a hacer proyectos. Vale, entonces es mentira. Vale, ok. Ok. Acuérdense que pregunta que no tenga signos de interrogación, no la voy a leer como tal. Y por favor les voy a pedir, no me hagan trampa. Si es un comentario y le ponen signos de interrogación, me lo voy a brincar y no lo voy a leer. Vale. Acuérdense que yo leo primero antes de sacar aquí al aire su pregunta. Bueno, esto no tiene que ver con el tema del canal, pero ¿por qué no? Bueno, pues es Conciencia del Amor Sagrado. Dice Víctor José Aristizazab. Buenas tardes desde Colombia. ¿Dónde van las almas desencarnadas? Pues le llamamos casa, Víctor. Es Víctor, no Víctor. Víctor, le llamamos casa. Le llamamos... Acuérdense que aquí es un planeta escuela donde venimos a aprender. Regresamos a casa, a otra densidad, a otra dimensión, llámenle. A continuar con nuestro aprendizaje, más cuando venimos a encarnar aquí, venimos a aprender. ¿De qué venimos a aprender? Del amor. En todas las extensiones de la palabra. Lo que nos falta por completar el aprendizaje fuerte en amor, a eso venimos. Cuando desencarnas, ya eres amor, ya estás en total paz y tranquilidad, en una dimensión utópica, vamos a llamarle de este modo, en donde todo es amor, paz y luz. No hay ninguna carencia ni ninguna necesidad. Vale. Dios te bendiga también, Olguita. Ahora acá dice, Olguita pregunta, dice, ¿cuánto se puede utilizar para comprar una casa y un automóvil? Pues lo que tengas después de que lleguen las bendiciones, pues lo que tú gustes. Nada más cheque muy bien, porque pues también va a ser parecida a la economía, pero con más justeza. Obviamente va a ser más justa. Y yo te sugeriría que pues que sí cheques sin quedarte sin nada. Si compras una casa y un automóvil y todo lo que tienes, pues no te la compres, sinceramente. Vale. Luego dice Víctor, si compro un artículo antes de la revaluación, ¿cambia del valor después de la revaluación? Sí va a cambiar, Víctor. Ahí les va. Hasta el dato que yo tenía por ahí, lo confirmó alguna vez de Usuria. Por ahí se había comentado que los bienes inmuebles, se llama casas, terrenos, van a revaluarse hasta el precio como estaban en 1950, en la década de los 50 o 70. No se tiene bien bien claro el dato. Puede ser cualquiera de los dos. En el peor de los casos es desde los 70, que aún así había otro tipo de vida, otra calidad y otros precios. Entonces, estamos hablando de que él dio una cifra. A mí no me gusta dar cifras, pero él la manejó y dijo que las casas van a bajar hasta el 70%.
O sea, hace que una casa de $1,000,000 costaría únicamente $300,000. ¿Vale? Lo mismo, una casa de $100,000 costaría 30,000. ¿Ok? Ya, y en el caso de los terrenos, para sembrar, si es un rancho, vas a comprar tierras para sembrar, para hacer algo bien, para la humanidad y colaborar, estamos hablando que bajarían el 90%. O sea que un rancho, un terreno para sembrar, o lo que quieras utilizarlo, de $1,000,000 costaría $100,000. ¿Vale? Lo mismo, de $100,000 solamente costaría 10,000. Vamos, ya lo veremos, a ver qué tal. Por acá dice... Maggie Carrasco dice: hermanito, ¿habrá aproximación de fecha para que las medbeds estén disponibles para los servicios que brindarán? No, Maggie, no hay fechas. Y si yo la tuviera, no se las diría. Seguramente me castigaría si yo dijera la fecha. ¿Vale? Pero de que se cree que tiene que ser pronto es de lo principal que tendría que entrar ya. Para esa situación hay prisa, hermanita. Sería arrancando, sé que hasta lo que puedo decirte es que arrancando Irak, creo que Irak, cuando ya revalúe su moneda y empiezan a abrirse algunas cositas, muy pronto entraría la atención con las medbeds, pero no hay fechas. Hola, ¿qué tal, Emita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Emita, aquí Geosi Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazote. Igualmente, abrazote para ti también. Dice 2 preguntas. 1, ¿México entrará a los BRICS en algún momento? No. Hasta donde yo sé, Emita, no. Es curioso, pero también quien está pidiendo el apoyo a México, como les dije al principio, Argentina, también había dicho Milei que no iban a entrar a los BRICS. Parte podríamos verlo como una estupidez. Pero después, indagando un poco más a fondo del por qué el presidente dijo que no iba a entrar a los BRICS, una de las razones es porque México tiene 60 acuerdos con diferentes países. Vale, México tiene una cantidad tremenda de oro, de muchos minerales, es muy rico, recursos naturales, que no son recursos de la mala naturaleza, lo ven como un recurso, carajo. Vamos a hablar de comida, entonces sí, pero bueno, de ahí en fuera no está bien que lo vean un bosque como un recurso natural, no, eso es parte de la Pachamama, carajo. Pero bueno, el punto aquí es de que no le interesaba. Y dijo que tenía un compromiso con el TECMEC, ¿vale? El Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos. Todavía estaban un poco más fuertes los oscuros, por allá el de Canadá y el de Estados Unidos, y parece ser que tenía que guardar ciertas reservas con lo que decía. Puede ser que si era por ese lado, Emita, y para todos, puede ser que sí se diera que entre después, y al igual que Argentina, y todos. Se cree que tienen que entrar país que no quiera ya más comercializar con $2, país que quiera una liberación más grande o que le urja más, va a entrar a los BRICS. Por eso el caso de Venezuela. ¿Vale? La segunda pregunta dice: ¿se pueden comprar BRICS a modo de inversión? No, Emita, los BRICS no se venden, son países. Me imagino que te refieres a la moneda que van a manejar. Todavía no lanzan una moneda en sí. Creo que apenas en octubre se van a poner de acuerdo para ver si se hace una moneda de intercambio entre los países BRICS, pero todavía no hay nada entre ellos incluso. De que esté abierta al público esa moneda para venta, pues obviamente estaría respaldada en oro, sería muy buena inversión, pero no lo creo. Mira, lo que podría yo sugerirte que puedas checar, Emita, certificados de oro. Vamos, puede uno ir al Banco de México, decir quiero pues si tienes para un centenario, o quiero tengo tanto dinero para comprar oro. El Banco de México te da un certificado de que es tuyo esa parte de oro. Eso podría ser muy bien, ya que el oro y la plata van a estar subiendo estratosféricamente en un futuro no muy lejano. Y va a ser un tiempo, después ya no va a valer nada el oro y la plata. Cuando hayamos evolucionado un poquito más como humanidad, no van a tener más que un mero decoro, va a ser para decoración únicamente, o para tecnología. Pero así como inversión, no. Pero por mientras, se cree que se va para arriba todo este asunto. En cuanto a inversión, ahorita. Entonces puede ser en certificados de oro. Y son válidos, son totalmente válidos. Nada que, porque oye, pues es que fue al Banco de México, me dieron un papelito, pues esto que yo quería mi moneda de oro. No es así. Es un certificado, pero vale igual que si lo tuvieras. Vale. O pues comprar pedacería, o guardar todo lo en anillos. Pues paga uno más, porque eso viene de parte del trabajo, ¿no? Realmente no paga uno el valor real de lo que tiene el oro allí, pero bueno.
Veamos, gracias, Semita. Espero que haber contestado bien tu pregunta y espero pronto nos veamos. Un abrazote grande. Eh, Vamos a ver otra pregunta por acá. Dice María Reina del Castillo Hernández. Ok, gracias. Luego lo leo. María, te voy a pedir un favor, no me hagas trampa, no le pongas el signo de interrogación si no es una pregunta. De todos voy a leer tu comentario al rato o estos días, gracias. Y es para todos, por favor. Ok, vamos a ver por acá. Caray, ya se me cuatrapearon ya se me adelantó esto. Bueno, voy a tratar de irme más rapidito porque sí estoy ya me están veo que está lleno de preguntas, pero bueno, o muchos participando. Gracias, familia linda del corazón. Muchas gracias, de verdad. Dice Eymar Pinto. Buenas tardes, Alex. Bendiciones, igualmente, bendiciones, Eymar. ¿En qué punto de que ocurra todo nos encontramos ahora? Pues miren, todas las señales que he estado viendo, recibiendo, tanto a nivel geopolítico, exopolítico y desde el astral. Falta poco, de verdad. Todavía faltan algunos eventos, quizá no muy agradables para los que no están despiertos. Para los que están despiertos, pues lo vamos a ver como. Yo espero, estar despierto o lo más que se puede, ¿no? Pero me gustaría de verdad darme cuenta que si esos eventos de miedo que supuestamente van a entraran, yo me podría dar de gritos, de brincos, de alegría, porque sé que a todo el mundo le podrá dar miedo, pues asustarse. Asustarse que pues nadie sabe exactamente cuál es el evento de miedo. Se ha hablado de una tercera fiesta mundial, no puedo decir el nombre, ¿no? Una tercera fiesta mundial que aterrorizaría a mucha gente. Sin embargo, sería momento de celebrar, porque sería parte de un show. Se cree que no va a haber se cree que puede haber un show de pero que no sería real. Podría ser que nos quedemos sin luz unos 2-3 días, no sería más. Son importantes los apagones, y sí son importantes, se los dije en el video de ayer que subí. Chequen por qué. Porque son importantes los apagones. Pero si viene un apagón de 3 días a nivel mundial, a cualquiera se puede espantar. Los que no están despiertos, los que no saben, no se han enterado, no quieren enterarse de esto, les puede ir como en feria. El miedo que está pasando. En todo el mundo no hay luz. Bueno, no me puedo enterar si en todo el mundo porque no tengo luz. Por lo menos en mi país o en mi colonia, pues no hay luz y ya llevo 3 días, ¿no? Quizá no sea tanto el miedo, pero después que de algún modo se empiecen a enterar, entonces sí. Ok, y el internet. Si se va por unos días, va a decir, bueno, ¿qué carajos pasa? Aquí hay algo malo. Les puede dar miedo. Quizá una de esas 3 cosas, quizá, sea el evento de miedo. Pero se cree que se van a aprovechar otras cosas, como la activación del sistema de transmisión de urgencias. No lo puedo decir correctamente porque me censuran aquí, pero bueno, se podría aprovechar para lanzarlo. Por eso no creo que sea con la luz. Tiene que haber luz para que puedas tener prendida la televisión y ahí lo lancen. O el radio y ahí lo lancen. Entonces se darían a conocer un montón de porquerías que se nos han ocultado. O verdades que no nos han contado. ¿Verdad? Ok. Ahora acá. Mónica Reiner, bendiciones, Alex. ¿Qué piensa de la nueva presidenta Claudia? Híjole, mira, yo soy apolítico, no me gusta hablar mucho de política y menos en los medios, pero te voy a dar mi punto de vista, opinión. Hasta donde yo sé, la cuarta transformación, a muchos no les va a gustar esto, lo siento. Hasta donde yo sé y tengo investigado, la cuarta transformación ni siquiera vino del presidente López Obrador. Viene de la alianza. Le dieron órdenes de cómo tiene que actuar. En algún momento, él, hasta donde yo sé, él no tenía intenciones de llevar a México hasta donde está o llevarlo más allá. Se cree que en algún momento la alianza le leyó la cartilla y desde antes ya tenían preparada la cuarta transformación. Vale. Creo que incluso antes de que llegara a ser presidente. Ya le habían leído la cartilla, que necesitaba, que él iba a ganar y que tenía que cambiar esto y esto y esto. Para bien de México y de la humanidad, obviamente. Y lo que opino de Claudia es que mientras continúe la cuarta transformación, está en el camino correcto. Eso espero. Muchos parecen que no, que ella siendo de descendencia judía, son de los judíos, nos va a llevar al traste porque son del cabal. Señores, señoras, por favor, no, los judíos no son del cabal, no todos los judíos son malos. De hecho, el 90% más de los judíos son buenas personas. Que estén dormidos con una religión, sí, también. Pero los realmente malos son los sionistas. Ellos sí tienen la idea de que son los dioses de este mundo y son los que tienen sumido a toda la población mundial en desgracia. Los sionistas. Claudia Sheinbaum no es sionista. Vale, va a empezar. Entonces, y simplemente es su descendencia. De ahí, yo espero de todo corazón que haga un buen papel,
Al igual que si hubiera ganado la Xochitl, también ojalá hubiera pensado yo lo mismo, que haga un buen papel y que ya se dejen de porquerías. Ahora, no se sabe, hay una posibilidad alta de que no importa quién hubiera ganado aquí la presidencia en México. El asunto está en que se cree que no va a terminar su sexenio por los cambios que vienen. Vale, posiblemente si tiene buenas intenciones la dejen continuar y si no, nuevas votaciones, que es lo más probable. Ahora, lo más probable sin que sea ya mala persona, ¿no? O mala presidenta. Ya lo veremos, vamos a ver qué papel. Acuérdense que por sus hechos los reconocerán. Por ahí nos vamos viendo, nada más con los ejemplos y los hechos. Y no los hechos, por favor, no los hechos que nos cuentan los medios masivos. Dejen de ver medios estúpidos masivos. Ellos nada más avientan mierda y porquería a diestra y siniestra. A quien le pagan, obviamente los medios están pagados, dicen lo que sus amos le dicen que ladren. Entonces dejen de escuchar noticias en medios masivos. Nada más cuentan mentiras. En todo el mundo, no solo en México. ¿Vale? Gracias por su bonita vibra a todos. Muchas gracias de todo corazón. Vámonos por acá con la siguiente pregunta. Ahorita que la encuentre. Ok. Vamos a ver. Y bueno, en lo que encuentro otra pregunta, quiero contarles algo bonito para todos. Algo que nos va a llenar un poquito más pues la mente o quizá el corazón. Bueno, quería decirles que todo lo que está sucediendo en el mundo posiblemente sea parte de lo que estamos co-creando. Si tú crees que el mundo te trata mal, que hay injusticia, que no tienes suficiente dinero, temo decirte que es por tus decisiones. Las decisiones que has tomado te han llevado a donde estás. Si te quejas que no tienes dinero, pregúntate si no era conveniente a lo mejor que terminaras una educación. A lo mejor dejaste la escuela y ahora te quejas de que no tienes dinero o de dónde agarrarte. No quiere decir que una educación en la escuela te garantice que tengas dinero. Conozco mucha gente que tiene hasta doctorados y anda trabajando en un taxi. Es actitud, es mentalidad, saber lo que quieres, saber para dónde vas, hacer lo que más te gusta y hacerlo bien. Vale, o sea que nadie nos hace nada. Nosotros mismos somos co-creadores de nuestra propia realidad. Si es así, entonces ¿por qué no co-crear un país, un mundo donde ya está todo hecho? A lo mejor esa es la prueba que nos tienen los galácticos, los seres de las estrellas, o el mismo Dios, ¿no? La fuente infinita, que también está participando en todos estos cambios por la humanidad. La prueba posiblemente sea dejar de quejarte del que no tengo, dejar de echarle la culpa a los demás, soltar y ser feliz, hacer tu trabajo interior, perdonar. Quizá una vez así estés despierto y te vuelves merecedor, que es lo más probable. Quizás esa sea la prueba real de lo que requieres para merecer las bendiciones que vienen. ¿No creen? Punto de vista nada más. Eso los dejo a tarea. Dice Tere Alegría Domínguez. Buenas tardes. ¿Hay alguna manera de saber cuándo será el gran evento? No, hermanita. El gran evento se divide en 3 fases. Ya se los he dicho muchas veces. No sé a cuál te refieres. El gran evento financiero, te refieres al gran evento solar, te refieres al gran evento de Gesara Nezara. Hay muchas cosas, vale. Entonces, más específica, por favor, con tu pregunta, hermanita. Pero si aún así es general tu pregunta, no lo hay. Hay señales que ya estamos viendo. Vayan adentro de su corazón. No se queden con lo que les estoy diciendo y todo lo que yo les conteste. Ustedes investiguen por su cuenta. Pero con buenos canales, por favor. Luego se meten a ver cada tonto que dices. No puede ser que le hagan caso a un loquito que esté ahí, carajo. Tomen lo que les vibre, ¿vale? Aunque esté loquito, pues si dice algo bueno que les vibra, tómenlo, está bien. No se queden con el mensajero, quédense con el mensaje. Vale. Nada más que a veces, pues sí, de repente hay informantes que parecen desinformantes y sinceramente no. Cosas que dices, ¿de dónde sacaste tamaña estupidez? ¿Quién te dijo eso? Bueno. Y no porque yo tenga la verdad, no, también me equivoco mucho. Vale. Pero lo que sí es que investigo mucho y en muchos lados. No solamente y tengo mis fuentes también. Vale. Uno me ha pasado Liberación Planetaria. Aquel sí está mucho mejor. Aquel dijo, en la semana subió. Aunque sí, aquel sí le tira duro a la política. Es apolítico, pero le tira duro a la política. Sin embargo, sí tiene cierta tendencia a estar con Morena, el partido. Yo no, a mí ningún partido me cae bien. Pero hijo, ahí sí los manda a freír espárragos, pero bien y bonito.
Ahí si, si a alguien no le gusta lo que dice, me da igual si estás o no estás. Yo tengo una misión que cumplir, informo, y si el que no le guste, ni modo. Bueno, allá tú. No, quédense con lo mejor nada más también. Vale. Ok. Pedro Jiménez, hola, ¿qué va a pasar el 17 de septiembre de este año? Pedro, yo creo que va a ser el preludio al día 18 de septiembre y el posterior al día 16. No sé qué te refieres, mi hermano, o qué información tengas tú, porque yo de verdad sé que hasta tengo registrado algo. En septiembre, no. Ya estaríamos casi para el equinoccio de otoño. Sí, ¿no? Empiezan el 21. No sé decirte exactamente qué es lo que va a pasar. Y si alguien te dijo que va a pasar algo y te dio esa fecha, pues perdón, está mal. Vale. Si es algo astronómico, astrológico, yo te lo creo y te la compro más. Si es a te refieres, sí. Si alguien te dijo el 17 va a abrir Gesara, Nesara, te están mintiendo. Nadie sabe. Falta poco, sí. Ok, vámonos por acá también. Aquí hay otra pregunta. Teresa Alegría, buena pregunta. Dice, ¿cómo haremos los venezolanos que vivimos en Estados Unidos para cuando llegue Gesara, Nesara? Tere, mira, ya lo he hecho en muchos videos, pero te lo vuelvo a repetir porque específicamente es de preguntas. Si estás de ilegal en Estados Unidos, no vas a cobrar Nesara. Nesara es exclusivamente para Estados Unidos, ni tampoco vas a poder cobrar Gesara. Tendrás que regresarte a tu país para que te den ahí la bendición de Gesara. Vale. Además, teniendo esa bendición, ¿para qué carajos quieres estar en un país que a veces ni siquiera te quieren? No todos, sin generalizar, pero hay demasiados estadounidenses que son muy racistas. Incluso muchos hermanos latinos de allá se creen ya gringos, güeritos de ojos azules, cuando son morenitos de pelos parados negros. Ya se sienten como si fueran de ojos azules y superiores. Qué mal por ellos. El ego los ha ganado terriblemente en un país que también los discrimina a ellos. Entonces, para poder cobrar eso, mi hermanita, vas a tener que regresar a tu país. Ahora, salvo que tengas la nacionalidad de Estados Unidos, ya seas residente y ciudadana norteamericana de Estados Unidos, estadounidense. Norteamérica también es aquí en México. O sea, es que aquellos estúpidos dicen que Norteamérica ya se refiere únicamente a Estados Unidos. Oye, ¿dónde vives? El gringo que se va a Europa, ¿no? En América. Güey, América va desde Patagonia hasta Alaska. ¿Dónde vives? En Estados Unidos. Pues sí, idiota, o sea, entiendan, norteamericanos. Norteamérica empieza de México para arriba. No puedo decir yo, a mí no me gusta decir que son norteamericanos. Vivo en el norte de América, sí. Y si viviera al sur del país, ya pegado con Guatemala o Belice, sería centroamericano. Esa parte de México es de Centroamérica también. Y acá. Chiapas, creo que incluso está considerado parte de toda Centroamérica. Pero bueno, aquí el punto es de que si no tienes una nacionalidad de Estados Unidos, si tienes la nacionalidad, sí te llegaría por allá a Nesara. Si no, hermanita, no. Vale, solamente la ciudadanía o la nacionalidad. Vale, ciudadanía no sé, pero nacionalidad sí. Ok, vámonos por acá con la siguiente. Dice Adela Ono, ¿qué opina de que el presidente dijo que respaldaría al Bitcoin? ¿En qué país? Adela, no sé de qué país me hablas. Si es aquí en México, no, hasta donde yo sé no. Si te refieres a Salvador, que se hicieron de muchos bitcoins para levantar su economía, pues seguramente lo va a seguir respaldando hasta donde se pueda. Porque de entrada se sabe, hasta ahorita, al momento, la noticia es que va a desaparecer el bitcoin. Porque no está respaldado por oro, porque se ha utilizado para cosas negras y oscuras. Vale. Con todo el corazón, Carmenita Zaira. Por acá vamos a ver también. Ahí medio leo rápido, pero los comentarios los leo mañanita, ratito, ¿vale? Ok, Gabriel Alfaro, ¿siempre se dará el sistema de transmisión de urgencia? Sí, en algún momento se va a dar Gabriel Alfaro, pero en algún momento va a salir, por supuesto, es parte del evento. Ok. Glorita Giraldo dice Ok, Gloria Giraldo, no sé en tu país, aquí no. Dice, cuando voy a comprar en almacenes o supermercados de cadena, siempre me piden el número de cédula y yo me niego a darla. ¿Por qué lo hacen? Y el pedir el número. Pues para tener tus datos, hermanita, para tenerte más controlada.
Si no quieren, no compren. De hecho, es un favor grande a las tiendas más pequeñas que no son cadenas, comprarles mejor a ellos en una tienda de estas, no de franquicias enormes. No compren ahí. Ayuden mejor a la tiendita de la vuelta. Ayuden más a la economía local. Es darle dinero a los que ya tienen demasiado y están en el poder. Hacen más poderoso al poderoso. Si te están pidiendo tus datos, no los des. No tienen por qué, no tienen derecho. Entonces simplemente no compres. No compren ahí. Yo no lo haría. Si aquí en México llegan a pedir algo así, sácate la fregada y no regreso nunca. Y pocas veces trato de comprar, más bien lo que yo puedo con las personas de alrededor, las tiendas, todo lo que yo pueda comprar fuera. Si me urge mucho una y de otra, ni modo, tendré que ir. Pero es lo mínimo. Ok. Ok, Spawn 47 dice: hola, buenas tardes, Alex. ¿Seguiremos usando agua para bañarnos o se utilizará una tecnología avanzada para higienizarnos? Saludos desde Argentina, abrazotes Argentina, Spawn. Buena pregunta. Yo quiero pensar que dentro de esas 6,000 patentes que van a liberar a la humanidad, ya no vamos a tener necesidad de gastar agua para bañarnos. Por lo menos para beber agua no. ¿Se acuerdan que hablamos de los replicadores? ¿Qué les hace creer que no puede uno pedirle a un replicador un agua extremadamente pura y con todos los minerales esenciales que requiero para mi cuerpo? Quiero una jarra con 1 litro de agua, de cristal cortado, y quiero un juego de vasos para el día de hoy. ¿Así? ¿En serio? Tomo mi agua todos los días que yo necesito tomar, y cuando ya no ocupo, ya terminó el día, entonces va para el utilizador, va la jarra de cristal cortado con todo su juego de vasos. Y se puede utilizar. Yo creo que por ahí el agua para beber por lo menos se va a acabar el problema. ¿Vale? Y para bañarnos, yo sí creo que tiene que haber alguna otra solución porque es demasiada el agua que desperdiciamos. No desperdiciamos, o sea, vamos a entender algo. El agua no se está acabando. Que cueste cada vez más trabajo traerla a tu ciudad, sí. Pero eso de que el agua se va a acabar, no se va a acabar. No sean... O sea, nada más pónganse a pensar que no pasaron por la primaria. ¿Se acuerdan cómo es la evolución del agua? El agua está en un lago, en el mar, en un río, en un charco. Y cuando hace calor, o solita, empieza a evaporarse. Esa evaporación se va a las nubes. Y luego, cuando se carga ya mucha agua, baja otra vez. El agua no se va a acabar. Lo que sí cuesta trabajo es llevarla a tu ciudad, a que cuando abras la llave salga agua. Eso sí, se costaría más trabajo entre más gente esté metida en las ciudades apiñadas, todos queriendo vivir en un mismo lugar, cosa que también se va a acabar. Ya no va a ser así, no van a ser grandes ciudades. Nos vamos a repartir mejor, sin ninguna carencia. Para eso hacen falta todas las tecnologías que tienen escondidas. Pero pronto se les va a acabar el gustito de esconderlas. Ok, recuerden que preguntas que no tengan un signo de interrogación no las voy a contestar. Para mí eso no es una pregunta. En la Real Academia que nos enseñan a hablar español, nos enseñaron la utilización de los signos de interrogación. Y es para hacer una pregunta. Si no lo utilizan, para mí eso no es una pregunta. Vale. Ok. Javier Herrera. Mira, dice, saludos a Conciencia Sagrada. No, el canal se llama Conciencia en Amor Sagrado, mi hermano. Saludos desde Colombia, saludos hasta allá. Quisiera preguntar qué son los vehículos recreativos. Mi hermanito, deja de ver otros canales, nada más estás en bolas. Es un modo de disfrazar las palabras, no sé ni por qué disfrazarlas porque seguramente lo viste en Telegram, y ahí no tienen por qué disfrazarlas, simplemente así le ponen. Es la revelación de valores. Vale, es eso es lo que significa. Vale, es todo. Ok. Guardián protector. Hola, una pregunta. ¿Las camas médicas sanan todo tipo de enfermedades? Guardián protector, sí. Hasta donde se sabe, todas las enfermedades. Tiene la capacidad de reintegrar un brazo, una mano, dientes. Te falta una pierna, se va a reintegrar. ¿Vale? Entonces, hasta eso va a poder hacerse. Vamos a poder retroceder físicamente, no mentalmente, ni vamos a retroceder en el tiempo, entiéndanle bien. No se puede retroceder en el tiempo, pero las medbeds tienen la capacidad de
regresarnos físicamente a como nos veíamos físicamente hasta máximo de 30 años. Dicen que por ahí a lo mejor hasta los 20. Nos veríamos a los 20 años, pero no. Parece que ya madura una persona hasta los 30. Vale. Entonces esperemos que si no cambia la cosa, hasta ahorita sería hasta los 30 años. Ojo. Bueno, luego me dicen, oye, Ale, me voy a acordar de todo lo que ya viví. Sí, porque no te están borrando el cerebro, no te están retrocediendo en el tiempo. Nada más están... sí, las camas médicas harían que te vieras como cuando tenías 30 años. Punto. Dale. Yo les he dicho, híjole, ojalá que no, porque pues yo a los 30 años estaba más gordo que ahorita. Yo no quiero estar, ¿viste? No, obviamente, también la gordura se va a quitar, si es obviamente, se cree que todos vamos a estar delgaditos. Vale. Yo la llevo, como bien, como sano. Ya no tengo mucho, ahorita ya no he podido hacer ejercicio, ya ir al gimnasio, pero ya pronto voy a regresar. Sin embargo, me cuido mucho de lo que como para no volver a subir a como estaba. Tampoco era tanto, pero pues ya pesaban algunos kilitos de más. Ok. Verónica García dice, hola a todos, ¿qué acontecimientos o avances crees que se den antes de que acabe el año? Saludos. Berito, es difícil contestar tu pregunta, hermanita. Mira, pero les voy a dar un tip muy bueno. Para que entrara la ley Gesara Nesara son dos circunstancias. Una, se pidió que no hubiera guerras en el mundo. Está complicado, pero se cree que el día que ya no hay, un día, en cuanto ese día no haya una guerra en el mundo, entraba Gesara Nesara. Pero la siguiente condición es que tiene que salir el residente de la casa pintada de blanco que está ahorita usurpando el poder, tiene que salir, a como de lugar, ya sea que se muera solito, que le den una ayudadita, o que caiga de la gracia de la alianza y digan, ahora sí te vamos a destapar el mugreo que hiciste que fue fraude. Lo destapen y en ese momento ya se podría hablar de que en cuanto salga, o termine su disque mandato falso. Vaya, ¿vale? Haya elecciones, quien vaya a quedar de nuevo presidente de Estados Unidos se cree que va a ser quien va a destapar. Obviamente, mientras esté con la luz, va a destapar a Gesara Nesara. Si son de los oscuros, pues tendremos que esperar otros 4 años a ver qué pasa. No, se cree que ya esta fue la última jugarreta. De hecho, se cree que ese residente es nada más un actor que está del lado de la alianza, que está haciendo un papel para que despierte más gente y se den cuenta de lo que está pasando. Vale. Entonces por acá vamos con la siguiente. Ok, Pedrito Jiménez. ¿Qué va a pasar el 17 de septiembre de este año? Y muchas menciones. Ya contesté, mi hermano. Va a ser un día antes del 18 y un día después del 16. Haz más objetiva tu pregunta, por favor, porque entonces no va a pasar nada. Pero bueno. Y si te dieron fechas, no les creas. Vale. Quien te da una fecha para algún evento te está mintiendo. Ok, Rosy Castilleja. Ok. Dice, hola Alejandro, ¿con qué puedo limpiar mi casa de las malas energías o simplemente hacer limpieza energética? Rosy, es muy sencillo. Mira, a veces hay gente que se dedica a cobrar por limpiarte tu casa energéticamente. La verdad es que luego cobran un dineral. Uno lo puede hacer uno mismo. Depende, si el caso es muy fuerte, hay cosas ya muy fuertes en tu casa, yo lo que les sugiero es que pinten toda la casa. Obviamente hay que hacer limpieza general. Primero pintas tu casa, limpieza general, todo limpiecita la casa. Después, lo que va, si no es tan grave el asunto, ok, sabes que sí siento malas energías, pero no es para tanto, bueno, entonces nada más con que hagas la limpieza general, a conciencia, de toda tu casa. Barrer, sacudir, trapear, limpiar, quitar telarañas, todo limpio. Vas a tomar, o van a tomar, ya sea un incienso, o van a quemar unas varitas, es que aquí en México le llamamos de otros modos a otras plantas. Puede ser salvia del norte, puede ser para limpiar también con casi cualquier plantita te va a servir. El palo santo es bueno, la salvia es buena, el romero es bueno. A sahumar, un sahumador, si no tienes un sahumador, con un cenicero, estarle aprendiendo. Vas a iniciar en la entrada de tu casa por la puerta, vas a tomar la pared izquierda, y de ahí te vas a dar vuelta a la izquierda. O mejor me van a ver al revés, me van a ver a la derecha. Vas a entrar por la izquierda. Todas las paredes, todo alrededor de todas las paredes vas a ir sahumando, vas a ir limpiando, haciendo oración, mandando luz, pidiendo que toda energía negativa salga. Todo lo que tú quieras hacer. Mientras vas sahumando. Todas las paredes, arriba, abajo, si tienes 2 pisos o 3. Toda la casa, hasta que vuelvas a llegar a la pared de la entrada de tu casa del lado derecho.
¿sí? Si todavía te queda algo para seguir sahumando, vas a poner ese sahumador o ese cenicero con hierbitas o incienso y lo vas a dejar en el centro de tu casa. Vas a sahumar también a tus familiares. Dales una pasadita también con ese humito cuando termines de sahumar. ¿Vale? Y es todo. Y por eso les andan quitando. Hay gente que llega a cobrar hasta $1,000 por limpiar tu casa. No se vale. Pero bueno. No, Blanquita Morales, tu pregunta no es. La abuelita sagrada es mucho más allá de lo que estás diciendo. Esa plantita, la María Juanita, es como la hermana chiquitita de la abuelita sagrada. Vale. Por cierto, no tengo ahorita ceremonia, está lleno. La única ceremonia que tengo programada hasta para el 3 de agosto ya está lleno el cupo, familia. Se han estado llegando muchísima gente. Hay posibilidades de que si me siguen pidiendo ir a ceremonia, es probable que abra una para julio o para septiembre. Porque de agosto nos arrancaremos hasta octubre. Ahorita está muy lleno, está lleno el cupo ya. Pero si alguien quiere, voy a tomarlos en cuenta. Oye, yo quiero ir a ceremonia. Entonces los voy apuntando. Y ya cuando tenga yo una cantidad de personas suficiente, puedo solicitar una fecha, ya sea para julio o para septiembre, para que no espera cada 2 meses, porque yo nada más estoy haciendo ahorita ceremonia de abuelita sagrada cada 2 meses, pero si se junta más gente puedo solicitar otra fecha y hacemos una intermedia. Vale. Por lo pronto, pues quien quiera tomarse con servidor terapia, lo podemos hacer vía Zoom. Adelante. Vale. Javier Herrera Martínez, no puedo contestar tu pregunta, mi hermano. Tengo la corbata dorada y eso se los avisó desde hace meses, que cuando me la pusiera ciertas preguntas como la que me estás haciendo, no te la puedo contestar, mi hermano. Sino con todo gusto. Ok. Y no es por un berrinche mío, ya sabrán por qué. Ok, Marina Terán pregunta, dicen que como es arriba es abajo, las guerras de castas entre los Anunnacus, Cutulos, luciferinos se está dando, ya esto se ve un relajo, es todo lo que pasa acá abajo. No, Marianita, quien te haya dicho que esto, unas guerras así como se están viendo, te está lavando el coco bien bonito. Mira, sé de qué canal viene la palabra Cutulos. Esta persona padece de sus facultades mentales, quien te dio esa información. De hecho, los Cthulhus vienen en el libro de Lovecraft, de ahí lo sacó. Si han leído a Lovecraft, van a saber quiénes son los Cthulhus o los Cthulhu. De hecho, Lovecraft no podía pronunciar bien Tulum. Por eso, cuando vino a México, se le ocurrió la idea de ponerle a unos monstruos de su imaginación, los Cthulhu. Él quiso pronunciar Tulum, y no pudo. Por eso lo hizo así. Imagínense de dónde viene, de alguien que también se metía en muchas drogas para escribir. Era un genio escribiendo, Lovecraft. Pero de ahí lo toma un loquito y te pone a decir que hay entidades como los Cthulhus. O sea, imagínense de dónde están recibiendo información. Ay, Dios nos amare. Nos ampare, digo, ¿no? Ya sé de dónde lo tomaste. Ya les di una pista de dónde viene. Ay. Pero bueno, por favor, no sigan. Quienes meten miedo, quienes digan que todo está en guerra, que todo está... No, la cosa y la luz es otra cosa. La cuestión con la luz es muy, muy otra. Que no les tomen el pelo, no les metan miedo, por favor. Ok, vámonos por acá con otra pregunta. Voy a contestar un poquito más rápido porque ya no está comiendo el tiempo. Bueno, ¿sabes de los 10 días de oscuridad? No van a ser 10 días, Manuel. Vale, a lo mucho eran 3 y eso, a ver, quién sabe. Posiblemente sea más bien una cuestión de internet, a lo que se refieren con esos cortes. Nada más echar ojo de qué tantas vidas se perderían porque si no hubiera 10 días de oscuridad. No, es mentira. Vale, puede ser que por internet sí, y no creo que tampoco sean 10 días. Vale. En esos 10 días de limpieza, sí, es probable que haya más limpieza que oscuridad, Por ese lado, sí. Ok, Javier David Atencia Morales dice, buenas tardes desde Colombia. Una pregunta, si las camas médicas son tecnológica, se escribe tecnología, no humana, ¿son seguras para usar con nosotros los seres humanos? Por supuesto que sí.
Mi hermanos, vienen de la fuente, vienen de la luz, de los hermanos de las estrellas, como regalo para la humanidad. Por supuesto que podemos usarlas los seres humanos. Ya sé quién te dijo eso, no le hagas caso. De verdad, definitivamente. Están viendo la cara también, mi hermanito. Y muchos dicen que es que nos van a cambiar el ADN y nos van a volver esclavos. Es mentira, son estupideces. De verdad. Ahora, si no quieren atenderse, yo estoy bien enfermo, tengo cáncer y porque me dijeron que me hacen daño, no me lo atiendo, pues que... Sinceramente. Pero bueno, allá hay sus creencias, las mismas creencias de los gente que se morían de miedo cuando no estuvieron encerrados por esa situación. Lo mismo. Vale. Hay gente que ni viendo va a creer. Ok. Dice Steffi Martínez, pregunta, Alex, ¿estamos inundados desde la costa sur de Estados Unidos? Sí, así es. Hasta Argentina. ¿Crees que es parte de una estrategia, climas extremos? No, hermanita, por acá no hay muchas inundaciones. Más bien allá en Chile sí escuché que están inundados en Miami, por allá. Sí están moviendo los oscuros algunas cuestiones, pero hasta donde yo sé ya no tenían el control del HARP, ¿vale? Ya no tenían el control de esa arma. Posiblemente sea la misma madre tierra limpiándose. También por ese lado. Vamos a pensar que sea eso, ¿no? Pedro Jiménez, nuevamente, ¿qué va a pasar el 17 de septiembre? Mi hermano, va a pasar que si me sigues insistiendo con tu pregunta, te voy a bloquear. Eso ya te lo dije. Ya te contesté, por favor. Gracias y gracias por tu atención. Ya no me fastidien con eso, por favor. ¿Este video es nuevo o es repetición? ¿Tú qué crees, Moreno de Caro? Si esto fuera repetición, estaría diciendo tu nombre en público. Lógico, estamos en vivo, hermanita. Vale. No es repetición de nada. Ok. Alejandro, según la geopolítica, perdón, la tercera fiesta mundial viene y con eso frenaría todo este movimiento. Hay información que es eminente. ¿Qué opinas de eso tú? Rosy, lo que te voy a decir, le dije, lo que les conté hace rato, se cree que es un show. Únicamente va a ser un show. Se cree que sí puede llegar a haber, vamos a ver, algunos armas que lleguen a utilizar los oscuros, no los oscuros, pero la alianza, pero se cree que van a hacerla pasar como una tercera fiesta mundial, ¿vale? En donde van a ser aniquilados o eliminados los edificios del Cabal. Por eso mucha gente cree que se va a aterrar y va a decir, están el CERN allá, el colisionador de hadrones, hicieron una bomba, soltaron un misil. No, lo están destruyendo la alianza. Buckingham. Todo lo que sea del Cabal va a ser destruido. Y va a parecer que es una tercera fiesta mundial. Vale, hasta donde yo tengo entendido el dato. Yanita Armenta, hola. ¿Sirve de algo ir a votar cuando hay elecciones o ya todo está arreglado? Depende en qué país vivas, hermanita. ¿Vale? Y depende de quién tenga el dominio de ese país. Pero hasta el momento son bien poquitos los que si no, ya no están controlados por el Cabal. Yo diría que a partir de estos momentos para las siguientes elecciones, sí. Sirve de mucho ir a votar y de todos modos en unos tiempos más, yo creo que para un corto tiempo ya el QF, el sistema cuántico, va a estar a cargo de las votaciones y va a valer totalmente la pena votar, pero va a tener los elegidos personas realmente que van a ser de corazón humanitario. Entonces sí vale la pena votar. Además es una obligación de país, ¿no? Un apoyo para tu país. Si no quieres que hagan el contrario, pues mínimo vete a votar porque tú quieres, ¿no? Pero bueno, es parte de política. Ok, Gustavo Michinaux dice, buenas tardes, hermano. ¿Tienes la información sobre la educación básica, bachillerato y universitaria que pasará? Todo va a ser cambiado, Gus. Todo el sistema, desde el kinder hasta un doctorado en la universidad, va a cambiar. Absolutamente todo. Porque era un sistema que está hecho para mantener al sistema trabajando, consumismo. Va a acabar el sistema de consumo. Entonces tiene que cambiar todo. Pero siempre va a ser, ojo, siempre es para bien. Vale. Norita González, sí es buena idea venderla ahorita. No es bueno comprar ahorita. Es bueno que vendas, pero no compres. Vale. No sabemos cuánto tiempo va a pasar. A lo mejor así, bueno, pues en calidad de mientras, no te gastes tu dinero. Una sugerencia sería rentar, ¿no? Ay, vecinos escándalos. Ok, por acá dice Juliana Buenrostro. Yo estoy muy bien, gracias, hermanita. ¿Y tú? Ok, dice, hola, ¿sabes si la ruptura de Banamex con Citigroup prevista para estos meses está relacionada con Gesara?
No, hermanita, más bien creo que más bien va por una cuestión del QFS. Más bien es un intento. Yo creo que uno de estos grupos, Citigroup como tal, creo que hasta donde yo se va a tronar. Banamex, que pertenecía a México, antes de que lo comprara, posiblemente siga. A lo mejor se lo llevan entre las patas y también quiebra. Pero esa separación es interesante, definitivamente. Bueno, por acá. Acuérdense que preguntas que no tienen signo de interrogación no las contesto. Nuestra hermosa tierra. Ok, Luis Fernando, ya contesté tu pregunta en una anterior. Gracias, mi hermanito. Vámonos con la que sigue. Víctor García, chécate el video que subí. Contestando tu pregunta, Víctor, dice que el güerito de las trompetas va a ganar las elecciones. Chécate el video que subí ayer. ¿Por qué no ver mis videos, caray? Pues ahí viene información. Pero bueno, ahí ustedes cuando tengan tiempo de verla, o les dé la gana. No, no es cierto, cuando se pueda. Ok. Dice Gloria Leguizamón. Ay, perdón. Bueno, yo no sé si ustedes escucharon, pero yo sí me pegué un poquito arriba el volumen y si me pego el micro se vicia y sale ese chillidito tan feo. Ok, Glorita Leguizamón dice. ¿Cuáles son los números de los que van a llamar para anunciar a las personas comunes la bendición? No van a anunciarlas por teléfono, Glorita. La ley Nesara y Gesara va a hacer un anuncio público. Tiene que anunciarlo un presidente. No te las van a dar por un número, ni ningún correo te va a llegar para avisar que ya llegó todo esto. Vale, si no es un presidente y hay conflictos todavía, posiblemente por medios alternativos como el de su servidor en Telegram, uno se dé el aviso. Si ese país todavía hay problemas o no ha sacado por completo a la oscuridad, posiblemente utilice medios alternativos para avisar. Vale. Pero cuando pase todo esto, ya los últimos, y cuando haya salido por completo a la oscuridad, seguramente va a ser a nivel público, nacional y por los medios de comunicación. Vale. Entonces por ese lado va a ser. Ok. Mariana Acuña, tú hiciste tu tarea, hermanita, tú sí viste el video de ayer. Tanto ya tienen posesión, no es que ya esté, es que ya está en posesión en la casa pintada de blanco el güerito de las trompetas. Contestando pregunta. Bien, por acá vamos a ver ya se me movieron otra vez, me lleva. Lo bueno es que la subrayé y ahorita le encuentro su pregunta donde me quedé. Ay, caramba, otra vez me ganó el tiempo. Según yo iba a tener más tiempo de poder contestar las preguntas, pero ok, Manuel Gil dice: hermano, en Argentina estamos preocupados puesto que Milei le está regalando todas nuestras riquezas a los gringos. ¿Será que Gesara podrá parar estas cosas? No. La alianza de los militares sí, pero no está regalando, mi hermanito. Está pagando cosas que tenía ocupadas con ellos, pero ya hay empieza a haber una separación, como les acabo de decir al principio del programa, de este video. Hay ya más bien un acuerdo ya no con Estados Unidos, sino con México para reorganizar su deuda con México y, bueno, al principio, lo que les platiqué al principio del video. Vale. Pedrito Jiménez, nuevamente, no te puedo contestar tu pregunta, no sé qué va a pasar el 17 de septiembre, vale. Si me la vuelvo a encontrar por acá, voy a quitarla, pero bueno. Exactamente, Axacat Jaguar Negro. Hola Alex, si no entramos a los BRICS, de todas maneras nos toca Gesara, por supuesto. Es para todo el mundo. Así como la ley natural, la ley del almirantazgo, también es un derecho ciudadano que nos va a tocar a 8,000 millones de seres en la Tierra. Será exagerar. Hay hermanos que viven en el Amazonas que nunca van a llegar a una ciudad, nunca van a salir y que no les interesa. Aunque los dejen estar en paz es suficiente. A ellos qué les importa que les toque dinero o no. ¿No creen? Ninelli, sí, tú también hiciste tu tarea, si viste el video de ayer. No está residiendo o ya viviendo precisamente en esa casa, ¿vale? Pero se cree que ya está en manos de, ¿vale? Con todo el corazón, Robert. Adela. Ok. Adela Sepúlveda dice: bendiciones, ¿es necesario estar en los BRICS para comenzar con la revaluación? No, no hace falta precisamente. Ok. Ok, gracias Gaby, con todo el corazón, Gabriel Pascual. Por acá abajo vamos a ver qué más hay, qué más alcanzo a contestar porque ya casi me voy.
Ahora sí me dijo Fabi, por favor, termina en punto porque ya tengo hambre, ya está hecha la comida y todo, y tenemos cosas que hacer. Pero bueno. Ok. ¿Qué, Alex? Dice Eder Román. Alex, ¿qué sabes del anticristo y el falso profeta descritos en la Biblia? Pues, ¿qué es eso? Otra vez me lleva la fregada. Perdón. Que es precisamente eso, mi hermanito. Falso profeta, falsa información. No crean en eso. Ni va a llegar, ni va a venir nuevamente Cristo a bajar, a arreglarte tus problemas, ni tampoco un anticristo. Vale. Entonces no crean todo eso, por favor. Es el mejor libro de chistes que me he encontrado yo, la Biblia. Okay. Chistes, ¿por qué? Porque la cambiaron toda. Era un buen libro de historia, mas sin embargo le cambian todo lo que quisieron. Ok, vamos por acá, a ver qué más alcanzo a contestar. Ok. Dice Gabriela Howe. Un enorme saludo, Alex, igualmente, Gaby. Es verdad que el güerito de las trompetas está en la casa, ya les dije que en posesión no, pero ya está. Será uno de los eventos del 4 de julio, es probable. Algo se espera más bien. Yo más que nada, que están pregunta y pregunte por el 17 de septiembre, yo le veo más fecha para el 4 de julio. Le veo fecha después de las elecciones de Estados Unidos y le veo fecha, que según yo creo que quien gane, creo que entre en noviembre, ¿no? O hasta enero. Alguna de esas fechas hay importancia. Julio o noviembre. Yo septiembre no veo nada, sinceramente. Ok. Pero como no. Ok, ya contesté. Ivo, ya contesté la pregunta de política que estás preguntando. Ya la contesté anteriormente. Ok, Norita González, hay pocas posibilidades de que sea este año, pero posiblemente después de las elecciones de Estados Unidos, ahí se va con todos los demás. ¿Qué más por acá? Ok. Reinaldo Martínez, Alex, la nueva presidenta de México es como... chiste. Es comunista, no me cae. Ya no veas a Loret de Mola, por favor, Reinaldo. Ya no vean estupideces en los medios de comunicación. Por supuesto que no es comunista. Lo mismo dijeron cuando entró el PG, que ay, vamos a estar como Venezuela, es comunista, Chávez, y México va para... En 6 años no pasó. ¿Ustedes creen que va a pasar? Por supuesto que no es comunista. Quítense de la mente esa idea tonta, por favor. Y si lo es, pues ¿saben qué? Pues vámonos todos del país como refugiados, ¿no? Que nos echen la mano, porque sinceramente si es comunista, yo me largo de aquí. Vale. No, el comunismo fue puesto por el cabal. Todos los presidentes que fueron comunistas, dictadores, fueron puestos por el cabal. Eso ya se acabó. Vale. O sea, recuestiónense todo lo de Carlos Marx y Federico Engel. También están mal y son libros pagados por el cabal. Nos reeducaron desde aquel entonces o de mucho antes todavía. Vale. Eso no funcionó nunca. Vean cómo le fue a todos los países que tuvieron comunismo. A excepción de Rusia, y aún así tuvieron muchos problemas. Ok. Tony Luna Mancera, Alex, cuando entre la 5D, ¿nos va a seguir ayudando la bolita sagrada o no? Si te refieres para elevar nuestra vibración a 5D, por supuesto que sigue ayudando y sirviendo, y es necesaria, mi hermanito. Ya sé por qué está chillando esto. Lo tengo muy alto volumen. Bueno, claro que es necesario para poder, ayuda muchísimo. Entra uno así a vibrar en quinta dimensión. Cuando desde una sola ceremonia, desde tu primera ceremonia, ayuda a entrar padrísimo, a vibrar fuerte y alto en 5D. Si te refieres a físicamente, cuando ya pasen todos los cambios con Mamá Tierra y todos los que hay una evolución planetaria y también en otra dimensión a 5D, ya no, mi hermano, ahí sí ya no va a ser necesario. De hecho, la abuelita sagrada hay una profecía donde dice que iba a ser un tiempo nada más. Después de que ayudara a levantar conciencias, a despertar a gran parte de la humanidad, iba a empezar a extinguirse hasta que no quede más. Vale. Entonces, quien no conoce, no quiere ir a sanar con la abuelita sagrada, si no se apuran o en un tiempo más, yo creo que nunca más la van a conocer. Es una ventana hermosísima hacia otra dimensión. Pero bueno, ya casi me voy, familia. Por acá... Rosana Sotomayor dice, he leído que han ocurrido cargas energéticas por el impacto solar. ¿Es malo que no lo sienta? Una vez solo sentí dolores de cabeza, pero no lo atribuía a hipoglucemia. Lo atribuía a hipoglucemia. ¿Será que soy poco sensible? No, Rosita, hay gente que siente más y gente que no. No te preocupes. Si no sientes mucho, que bueno. La verdad también no es nada malo que no sientas por completo todo lo que pasa. Pero bueno.
Oh, ok. Exactamente, Silvita Colmenares lo que dice es correcto. Dice, así es Alex, con lo que dices de México, recuerden que Andrés Manuel se entrevistó con el güerito de las trompetas cuando era candidato y después. Bien leída la cartilla, exactamente. No sé si recuerdan gente de Argentina. El güerito de las trompetas, cuando ganó Milei, lo felicitó. Por algo será. Yo creo que el güerito de las trompetas no felicita de abrazo y todo cuando gana un presidente, así como así. O a lo mejor fue un abrazo y en el oído le dijo, cuídate, o cambias o cambias. Posiblemente, ¿no? Ya veremos qué pasa. Pero bueno. Ok, Rosaura Vera dice, hola Alex, ¿es necesario tener una cuenta en el banco, por ejemplo? Yo no trabajo, mis hijas me ayudan y no puedo hacer una cuenta. ¿Me afectaría? Rosita, no te preocupes, se les va a ayudar. Cuando entre todos estos cambios para cobrar tus bendiciones de Gesara Nesara, se les va a orientar, se les va a dar sin que cubran requisitos ahorita, como piden requisitos un banco. Vale, o sea que no te preocupes. Familia hermosa, me tengo que despedir. Vamos a leer un par de preguntas nada más y ya me voy, caray. Otra vez no me dio permiso. Según yo iba a poder contestar todo, pero no. ¿Quieren que haga otro en vivo para poder contestar las preguntas que faltaron? Díganme, si es así, pues podemos el siguiente viernes darle continuación a esto. Aquí en los comentarios de una vez déjenmelo, porque en los comentarios de la caja están prohibidos. Tantas groserías de los spammers y de los haters que nada más por aquí. Vale, por aquí déjenme su comentario si quieren que le sigamos, si no, no, o en el Telegram, les voy a hacer una encuestita y si quieren por ahí contesten en Telegram. Ya saben que para poder entrar al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, para poder comunicarnos, para que puedan chatear, es indispensable que tengan activado en su Telegram personal su nombre de usuario, ¿vale? Una vez que ya genera su nombre de usuario en su Telegram personal, le dan clic aquí en todos los videos del canal de aquí de Conciencia en Amor Sagrado en YouTube. Está en la descripción del video, de todos los videos, está la liga del canal. Entran al canal, se unen y si ya tienen su número de usuario, su nombre de usuario, en directo pueden entrar a chatear. Si no lo tienen y le dan a la liga antes de generar un nombre de usuario, no los va a dejar chatear. Y luego me andan diciendo, Ale, yo no pude entrar. Sí, sí pudiste entrar, lo que no puedes es chatear. Entonces, saca tu nombre de usuario. Y si no pueden, mándenme un correo y yo les digo cómo. Vale. ¿Cuánto por ciento? ¿Qué? Joaquín Muñoz, ¿sabe de casualidad cuánto por ciento de ADB, silicio, ADN? Me imagino que quisiste escribir ADN, mi hermano. Silicio tiene la humanidad, no sé, pero se está transformando, mi hermanito. Se está transformando cada vez más de carbono a silicio, nuestro ADN. Tiene este gobierno. Mimi Gus, hermanito, un abrazo. ¿Será que al entrar Gesara retiren este gobierno? No sé a qué país te refieres, pero si ese gobierno, en cualquier país donde vivas, está haciendo malas cosas, se va para afuera. Gracias, familia, me retiro con todo el corazón, gracias por su tiempo. Ahí estamos, nos seguimos viendo en la semana con algunos videitos y en vivo nos vemos acá el próximo viernes. Muchas bendiciones, nos amo mucho, familia. ¡Ajo! Te dije que en punto.